Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. El día martes vimos parte de lo que era la fotosíntesis, que esta es, como ya decíamos, muy importante para lo que es las plantas, ¿verdad? Pero no solo para las plantas, sino que también para algunos tipos de animales que estos pues contienen parte de la fotosíntesis que se da al transmitirse mediante la energía solar. Pero sabemos que nosotros, no solamente las plantas, es la que utilizan este tipo de procesos, ¿verdad? Ya que en base a eso nosotros como seres humanos pues tenemos lo que son plantas como los árboles, plantas frutales que nos ayudan pues a pues subsistir y estar dentro del planeta y no llegar al hecho de extinguirnos, perdón. Por ejemplo, las plantas también pues son los que crean la respiración, lo que crean también para que nosotros no nos ahoguemos en sí, también purifican lo que es el ambiente. No solamente estas almacenan lo que es el aire, sino que también expanden y lo que son algunos gases tóxicos para nuestros organismos, estas como que ellas las absorben, ¿sí? Para que nosotros pues tengamos un aire más puro en nuestro organismo. Es muy difícil ahorita con tanta contaminación, pues muchas veces nosotros tenemos pues pocos árboles en nuestra casa y eso hace que haya un poquito más de aire. No sé si han sentido el aire condensado, que es un poco más caliente, que se sienta el calor un poquito más sofocante, y es por el hecho de esto, ¿verdad? Que no existen plantas que nos ayuden a nosotros a regular lo que es la toxicidad en nuestro ambiente, y también que nos ayuden a liberar pues esas toxinas y nos administren lo que es el aire puro. Por eso es importante que nosotros, aunque sea un espacio pequeño, tengamos plantas pequeñas que nos ayuden a la respiración, al el aire sea más purificado, ¿verdad? Y de igual manera, si nosotros pues talamos lo que es un árbol, tratemos de plantar uno, no quizás pues algunos son un poquito son muy grandes para nuestro alrededor. Entonces es importante, aunque sea un árbol pequeño o una planta pequeña, que nos ayude a nosotros para lo que es el aire. De igual manera, como se nos mencionaba, algunos animales también tienden a agarrar la fotosíntesis para ellos y poder así subsistir. Por ejemplo, les mencionaba algunos animales acuáticos, que esto es en base a algunas plantas que ellos tienen lo que es la fotosíntesis. De manera que ellos también pues se obtienen, aparte de la fotosíntesis, obtienen nutrientes de estas, ¿verdad? Como también nosotros, las plantas que son, algunas que son comestibles, pues tenemos nutrientes de estas, algunas que son medicinales, nos ayudan para poder curarnos. Las alimenticias, los árboles frutales, como se nos mencionaba, todo esto pues ayuda en base a la fotosíntesis, a la transmisión de energía también que nos dan este tipo de alimentos. De igual manera, el día de ahora vamos a ver parte de lo que son las fases de la fotosíntesis, que estas pues más que todo nos van a ayudar a comprender cómo es la estructura en sí de la fotosíntesis, o cómo llega a un proceso en sí, como la lumínica. De igual manera, pues vamos a ver el proceso de la fotosíntesis, ya que este proceso es un proceso inicial en realidad, ya que crea o se crea mediante la descomposición del agua, el H2O, en el oxígeno, y esto pues más que todo hace que libere lo que es el hidrógeno. A partir de este pues bueno, este también es un proceso que requiere una luz directa hacia ella, y que el hidrógeno, el carbono y el oxígeno pues crean lo que es el dióxido de carbono, y entonces estas se convierten en una serie también de compuestos que son cada vez más pues complejos. También pues estos resultan también finalmente en compuestos que son orgánicos estables, como lo que es la glucosa.
y también el agua. En la fase también de la fotosíntesis, esta se utiliza lo que es la energía almacenada y por tanto también pues puede producirse lo que es durante la oscuridad una luz que nos ayude pues a más que todo a identificar ciertos componentes. La también más que todo es significativa en los resultados de los procesos que son inversos a la respiración de los mamíferos. En cualquiera de los carbohidratos se encuentra también y se puede liberar lo que es la oxidación de la energía con la producción también del dióxido de carbono y el agua. De igual manera, en la pues cierta componentes que ayudan a la fotosíntesis o las fases más que todo principales de esta, pues una es la luminosa, y que en este caso la luminosa más que todo pues necesita lo que es la luz para poder producir lo que son moléculas de energía orgánica que se llaman la ATP y la ANDPH, que esta fase también inicia en los pigmentos de color, principalmente en las clorofilas de color verde, ¿verdad? Entonces, ese verde, como se los mencionaba en las clases anteriores, ese verde que nosotros vemos en las plantas es por algo, es por la fase también de este color que produce dentro de la energía solar y que es transmitida hacia ellos durante también esa fase luminosa. La fotosíntesis y la luz del sol es capturada a través de una serie también de reacciones que involucran también lo que es la clorofila química. En esto también se da como resultado el compuesto de químicos de alta energía, como se les mencionaba, el ATP y el ANDPH. Pues esta energía también química, pues más que todo la última es retenida por ciertos electrones que producen en sí la transferencia fácilmente a otros compuestos. También está pues reaccionan y que requieren lo que es el agua, el cual lo que hace es liberar oxígeno durante el proceso. El ATP y el ANDPH más que todo pues se utilizan pues para producirse lo que es la glucosa a partir del CO2 y sigue pues más que todo la fase pues mediante la cual en ella pues se crean lo que son los cloroplastos. En este proceso también se realiza lo que es la cadena transportadora del cloroplasto en los complejos de la clorofila. Pues en esta pues las proteínas se agrupan en unidades llamados fotosistemas, que en estas pues también se crean lo que son los tiloides o las membranas internas de los cloroplastos. Esta fase también se puede conocer como fase clara, fase fotoquímica o también la fase de reacción de Hill, y es esta pues que depende también, como les mencionaba, de la energía o de la luz, y que esta energía pues es creada pues más que todo utilizada por la fase oscura, que pues vamos a ver. En esta forma también pues esta fase o esta se organiza en diferentes procesos o aparatos. Por ejemplo, el fotosintético, como se los mencionaba, en el cloroplasto se organizan en las fotosíntesis eucariontes, que es la fotosíntesis que ocurre en orgánulos subcelular conocidos como los cloroplastos, y que los cloroplastos también están compuestos por un extenso, más que todo, sistema que tiene membranas llamadas tilacoides. Los tilacoides pues contienen lo que son la clorofila, y esos donde más que tienen relación entre las fases luminosas, las relaciones que es la reducción del carbono, o fase oscura, que tiene también un lugar de más que todo en el estroma.
La mayoría de los tilacoides, como lo que son los estrechamente, más que todo, asociados entre sí, pues estos son los que se apilan y que son llamados grana, y cuando no se llaman así, se llaman lamelas en el estroma. Entonces el cloroplasto, pues suelen ser rodeados más que todo por dos membranas separadas y que son más que todo una envoltura, que son las membranas, en ese caso, ¿verdad? Bueno, de igual manera existe lo que es la fase oscura, que en esa fase también es utilizada por las moléculas de energía orgánica, como lo que es el ATP y también el ANDPH. El ATP produce por lo que es la energía, bueno, es proporcionada por la energía, mientras que el NADPH proporciona lo que son los electrones necesarios para fijar el CO2, que es el dióxido de carbono, en los carbohidratos. Este ciclo también de más que todo eh, hay que fijar el CO2 y el dióxido de carbono en los carbohidratos. Este ciclo de fijación del carbono también se le llama ciclo de Kelvin-Benison, que ocurre en el estroma. Las reacciones también oscuras no continuarán si las plantas son privadas de la luz durante demasiado tiempo, ya que las relaciones iniciales del proceso dependen también directamente de la absorción de lo que es la luz de la parte de la planta. De igual manera, ya que esta pues más que todo en esta fase oscura, pues donde permite que la luz del sol sea transmitida más que todo en la absorción de esta, ¿verdad? En la fase oscura también es conocida como la biosintética o la asimilatoria de la fotosíntesis, que es un conjunto también de reacciones que dependen de la luz, que pueden ocurrir tanto en el día como en la noche, cuando convierten lo que, como les mencionaba, el dióxido de carbono en otros compuestos, como lo que es la glucosa. Estas reacciones también difieren de la luz luminosa, que es la fase lumínica o la fase clara, que no requiere también de la luz para producirse. De ahí también el nombre de las reacciones oscuras. Estas reacciones también forman lo que son los productos de la fase lumínica, y principalmente como lo que es el ATP, el ANP, el ANDPH, y que esto también se realiza más procesos químicos sobre ellos, ya sea en las reacciones oscuras, como lo que son la fijación de carbono y el ciclo de Kelvin, como se les había mencionado. La fijación del carbono, por ejemplo, pues en la actualidad pues se ha descubierto que ambas fases de la fotosíntesis necesitan lo que es la energía luminosa para llevar a cabo estas funciones. La fase oscura o la fase de fijación o la de asimilación del carbono no puede también realizarse sin la energía solar, debido a que estas pues regulan lo que es la interacción o indirectamente lo que en algunas enzimas se podría producir, implicados también en el proceso de la asimilación. El carbono son dependientes también de la luz y no se produce cuando hay ausencia de estas. Esta segunda también fase también puede, es también como depende también de la temperatura, esta es más lenta, y la fijación también del carbono es el primer paso también para más que todo las reacciones oscuras. El carbono también proveniente del CO2 es fijado dentro del carbohidrato, y estos también pueden ser de tres caminos. El primero, los procesos que extienden más que todo los tipos de reacciones cuya comparación fijan lo que es el carbono, y los más comunes que fijan lo que es el carbono y el cambio. Las plantas, por ejemplo, se fijan directamente al CO2 y es el ciclo de Kelvin, que sin también
el producir lo que son las fijaciones de las enzimas, pues catalizan lo que es las reacciones de la ribulosa y el fosfato. Pues esta pues tienen pentosas que crean lo que es unas moléculas que tienen 6 carbonos, y que estas son también pueden ser inestables y se separan en también 2 moléculas, las cuales crean lo que son los fosfogliceretinos, que cada una de las cuales pues tienen 3 carbonos de átomos. En las plantas también el CO2, el dióxido de carbono, pues en vez de ingresar inmediatamente el ciclo de Calvin, relaciona lo que es la fotoenvoltura por la reacción de las enzimas. En este caso, el llevar las células, pues estas tienden a tener un ciclo de Kelvin, y además de tener el ciclo pues del carbono. En el ciclo de Kelvin, pues este ciclo también es un proceso que mediante también el cual el dióxido de carbono se incorpora a lo que es la ribulosa. En este caso pues acaba rindiendo una molécula netamente de la glucosa, y que esta planta, como lo que son las moléculas, tienen una energía y tienden a respirar de forma de mitocondria, y que esto pues como fuente de carbono actúan y dependen de la mayor parte de vida de la Tierra. En esta segunda fase también de la fase de la fotosíntesis de la oscura, todo pues se almacena en sí la energía de las moléculas orgánicas, como lo que es la glucosa, las cuales reaccionan en sí al ciclo de Calvin, y también pues se reconoce como las reacciones independientes de la luz. De igual manera, para conocer parte de lo que es estas fases, también vamos a conocer lo que es la estructura básica de una hoja, y que esta nos va a ayudar a entender también el proceso de la fotosíntesis. Y tal vez nosotros podemos verlo acá. Pues esta es una hoja, y parte de esta pues la estructura es que solamente son 3 las que vamos a ver. La primera, que son los nervios de la hoja, las estomas y el limbo de la hoja, y esta pues nos van a ayudar para conocer parte de lo que es la estructura de esta. Se dice que para entender más que todo el proceso de lo que es la fotosíntesis, es importante que nosotros conozcamos la estructura no solo de la hoja, sino de los árboles, pero ahora solamente les voy a hablar de la hoja, ya que el proceso también, bueno, es un proceso vital que nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? Para que nosotros veamos lo que es la parte de la fotosíntesis. En el área del limbo, que es parte de esta parte del limbo, si nosotros podemos ver, la mayoría de plantas, más que todo verdes, tienen las hojas anchas y planas. Estas pues son expuestas a capturar lo que es la mayor parte de la energía solar, y que necesariamente pues para la fotosíntesis es muy importante, ¿verdad? Ya que en el limbo más que todo se divide en el haz superior, que es parte de estas, digamos que es el centro de la hoja, y también parte superior también, y el envés, que es lo de atrás en la parte inferior de esta. También vamos a identificar lo que es la parte de los nervios, que más que todo, si nosotros podemos ver, es como las venas que tienen las hojas. Cuando nosotros vemos, los nervios son todas esas venitas que tienen, y que estas tienen la red de los nervios de la hoja, también que estas transportan lo que es el agua desde los tallos, o sea, es decir, desde aquí las transportan hasta lo que es la hoja. La glucosa también que esta la produce, también pues se envían a lo que es otras partes de la planta, desde las hojas a través de dichos nervios. Además de estos nervios, soportan y mantienen lo que es la hoja plana, para que ésta pueda
puedan en sí capturar la luz solar. De igual manera, pues se tiene lo que son los estomas o también se les llama poros. Estos estomas pues son pequeños, quizás estos no se pueden ver en sí, pero permiten lo que es más que todo que el aire entre y salga de la hoja y que el estoma se encuentra más que todo generalmente en la superficie inferior de la hoja, pero algunas especies de plantas lo tienen en la superficie superior, mientras que en otros lo tienen en ambos lados. El estoma también cierra lo que más que todo por la noche para retener los gases y la humedad en las células de la hoja y se abre también durante el día para que continúe el intercambio en sí gaseoso de las plantas que se obtienen del dióxido de carbono. En el aire también a través de las hojas el agua del suelo pues se realiza a través de las raíces y la luz que ésta proviene del sol. Además del oxígeno que éstas producen es liberado al aire desde las hojas con la glucosa que éstas producen. Pues también estas pueden convertirse en otras sustancias como lo que es el almidón y pues se utilizan también como reserva de energía. En estas pues también pueden ser liberadas durante la respiración y dentro de esto también la fotosíntesis juega también pues es importante y es vital en este proceso lo que es las hojas y que pues se llevan y en ellas se dan más que todos los procesos vitales por el cual el correcto funcionamiento de una planta, ¿verdad? Entonces, en el efecto directamente de la producción del incluso de la vida misma, más que todo, si se quiere más que todo conocer de la estructura de las plantas, lo importante también son las hojas. Bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de ahora, parte de las fases, la fase lumínica, la fase oscura, que ya identificamos y cómo está compuesta, pues una hoja para que nosotros identificamos cómo ellas mantienen la luz solar. Nos quedamos hasta acá, así que gracias y buen día.